Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la globalización. Ciertamente, la globalización es el proceso de interconexión mundial a nivel político, económico, tecnológico, social y cultural entre distintas regiones del planeta, como si se tratara de un único espacio geográfico. Unida a esta cuestión de la globalización está la denominada deslocalización de empresas. Realmente las industrias generalmente se ubicaban en los países más desarrollados, que aportaban tanto la mano de obra como el capital, y los países menos desarrollados pues aportaban las materias primas, las fuentes de energía, etcétera. Con la globalización, este sistema tradicional pues se ha venido abajo, ha cambiado, y las empresas, con el objetivo de abaratar costes económicos, pues han trasladado sus centros de producción a los países menos desarrollados. Estos tienen una mano de obra más barata, como se sabe, una legislación menos protectora de los derechos de los trabajadores y también pues una legislación más permisiva en asuntos medioambientales. Como consecuencia de todo esto, en los países más desarrollados ha aumentado el desempleo y al mismo tiempo el consumo, debido en buena parte a la bajada de los precios de los productos. Por su parte, en los países menos desarrollados aumenta la contaminación y se genera empleo precario, empleo basura y de baja calidad, aunque mejor que el que existía anteriormente. Y a esto hay que añadir otra cuestión muy importante. En países como Bangladesh y en la India y en Pakistán, etcétera, especialmente, insisto, en Bangladesh, la contaminación del ambiente es realmente terrible, de los ríos, del aire, y mucha gente está muriendo por causa de la contaminación atmosférica y también con todo tipo de contaminación, además. Podemos decir que las consecuencias de la globalización son que pues hay un continuo y creciente intercambio de mercancías entre países, capitales, tecnologías y personas, y los principales beneficiarios de la globalización son las grandes empresas multinacionales presentes en la mayor parte de los países, como se sabe, y que actúan como motor de este proceso. Podríamos diferenciar o distinguir dos tipos de globalización, aunque es un fenómeno complejo en el que intervienen pues, factores económicos, medioambientales, culturales, sociales, que están interconectados entre sí. Si diferenciamos entre globalización económica y cultural, pues se podría decir que la económica consiste en la interrelación de las economías del mundo a través de los flujos comerciales y financieros. Y los principales agentes de esta economía global son las empresas multinacionales y organismos como la Organización Mundial del Comercio, OMC, y el Fondo Monetario Internacional, FMI. En cuanto a la globalización cultural, pues es el proceso diríamos, de integración, de homogeneización a nivel mundial de costumbres, valores, tradiciones y expresiones artísticas. Es resultado también del desarrollo comercial y la tecnología, que facilita los intercambios de información. Además, la cultura predominante está claro que es la occidental, que se impone sobre culturas de otro tipo, regionales, haciendo desaparecer algunos de los rasgos pues distintivos y produciendo o provocando una gran uniformidad y pérdida de la riqueza cultural, por desgracia, porque es verdad que actualmente, pues tanto, por ejemplo, Tokio como Nueva York, como Bangkok, como otras muchas ciudades de Asia, de América y de Europa o de África, son prácticamente indistinguibles, por ejemplo, en la parte más desarrollada de la ciudad, donde hay los rascacielos, etcétera, y muchos tipos de comercios pues, son prácticamente casi iguales, las formas de vida son bastante parecidas, sobre todo en la parte más desarrollada de cada ciudad, de cada gran metrópoli, y la globalización cultural es algo que salta a la vista, las marcas de ropa, de los jóvenes, de los adolescentes, también de los adultos, de los mayores, etcétera. Hay muchas cosas cada vez más parecidas y se está perdiendo en buena parte esa diversidad cultural que existía hace pues, 30, 40, 50, 60 años. Y aunque todavía pervive en algunas zonas del globo, pues realmente cada vez se nota menos. Cada vez es más difícil encontrar ciudades, sitios, regiones, zonas del mundo en las que se conserven las tradiciones antiguas o anteriores, y esto pues produce una pérdida de riqueza cultural, es algo incuestionable e indudable, en mi opinión. No admite pues demasiados matices, esa es la realidad, desgraciadamente. También hay más consecuencias de la globalización. Por ejemplo, la globalización también hay que decir que tiene pues, algunos efectos positivos. Por ejemplo, los avances en los medios de transporte pues, claramente hacen posible darle la vuelta al mundo en horas, en avión, por ejemplo.
cogiendo distintos vuelos. Y las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación también permiten pues, muchas cosas, como por ejemplo la difusión planetaria de las noticias, casi en el mismo momento en que se producen, y esto favorece también el avance de la tecnología y de las ciencias, y también la difusión de modelos democráticos, de organización política y de ideas en defensa de los derechos humanos, entre otras consecuencias positivas. Pero hay que decir también que la globalización tiene efectos negativos incuestionables y de dimensión global. Por una parte, es evidente que se acentúa la desigualdad económica entre los países, incluso dentro de los países, por ejemplo, latinoamericanos. Hay países en los que hay un núcleo muy pequeño de gente rica, de clase alta o muy alta, y luego la mayor parte de la población vive prácticamente en la pobreza. Esas desigualdades económicas y sociales son abismales, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica o de Iberoamérica o de Hispanoamérica. En ese sentido, pues también cabe decir que aumenta también la amenaza del terrorismo global, especialmente en zonas de África, de Asia y de otras partes también del mundo. Y, por otra parte, también se generaliza la expansión de enfermedades y se reduce la diversidad y la riqueza cultural, como antes comentaba. Efectivamente, el caso del COVID es un ejemplo paradigmático. El coronavirus pues, surgió en China, no fue atajado a tiempo y al final se expandió por todo el planeta, causando pues, muchísimos muertos, millones y millones de muertos, y muchísima gente que enfermó también. Y ha causado un daño pues, a la salud del mundo, y también unas consecuencias tremendas a nivel económico, a nivel social, etcétera. Por tanto, diríamos que habría que analizar pues, estas ventajas y desventajas de la globalización económica y también las ventajas y desventajas de la globalización cultural. Pero también se puede analizar pues, otro tipo de planteamiento, como es las decisiones políticas contra la globalización que se pueden tomar. Hay un texto al respecto que está en eleconomista.es del año 2018 y dice así: tras décadas de crecimiento de la globalización, el descontento de grandes porciones de la población en las economías avanzadas está poniendo freno a la expansión del comercio internacional y de la integración financiera mundial. El voto a favor del Brexit, la presidencia de Donald Trump, el auge de los partidos populistas que defienden el proteccionismo o el cierre de las fronteras son una clara muestra de que en las economías avanzadas hay una parte cada vez mayor de la población que no está a gusto con la situación actual. En efecto, podemos decir que la etapa de Trump ya ha pasado, ahora está Biden al frente del gobierno de Estados Unidos. La situación del Reino Unido pues, ya es clara, se ha separado de la Unión Europea. Y en cuanto al auge de los partidos populistas, pues efectivamente es entendible que haya un cierto populismo en la masa en general, en la población, porque todo el mundo quiere tener sus necesidades básicas cubiertas, que no tenga que estar continuamente preocupándose por problemas de cómo conseguir dinero para alimentarse adecuadamente, para vivir adecuadamente, cuando hay países en que hay salarios pues, muy bajos, en los que una gran parte de la población vive con sueldos pues muy reducidos. En ese sentido, quedan muchísimas cosas por mejorar. Está también, por ejemplo, el problema de los desahucios, que es un tema pues, también muy importante y que por desgracia sucede pues, en todos los países, también en los europeos. En España pues, hay muchísimos desahucios, menos que antes, pero sigue habiéndolos. Y todo eso tendría que ser, diríamos, protegido por los gobiernos, en el sentido de que los ciudadanos tienen unos derechos que tienen que ser respetados y tiene que haber soluciones alternativas a la cuestión del desahucio y viviendas alternativas, etcétera. Y luego, en relación con otras cuestiones como la salud pública, por ejemplo, pues hacen falta muchos más médicos en la sanidad pública, por ejemplo, de España y de otros países también, pero me estoy refiriendo especialmente a España. Y hay otras muchas cuestiones que están pendientes de solución. Y en ese sentido, el tema de los impuestos también es esencial. Tienen que pagar muchos más impuestos las grandes compañías, los grandes bancos, las grandes empresas, etcétera. Y eso serviría para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin ninguna duda. Y eso se está intentando hacer, por ejemplo, ahora en España, de una manera pues algo tímida, pero bueno, sería pues un buen camino de inicio para, diríamos que todas las personas que viven en España tengan suficiencia económica, que por otra parte es lo lógico y es lo racional. Y lo justo, por otra parte, y además de esa forma se cumpliría lo que dice el propio texto constitucional de España. En este sentido, pues
También, si analizamos un poco más en detalle, pues algunas ventajas o desventajas de la globalización económica, podrían comentarse distintos aspectos. En cuanto a las ventajas de la globalización económica, también hay que reconocer que hay una disminución de los costes de producción y aumento de la competitividad, un aumento del empleo en países donde llegan las multinacionales, especialmente los subdesarrollados, mejoras tecnológicas también y mayor accesibilidad a los bienes producidos en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, pues en España se pueden comprar muchos productos de China, de Japón, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de otros muchos países, y eso siempre es positivo. En cuanto a las desventajas de la globalización económica, cabría poner el acento, insistir también en el incremento de la desigualdad económica entre áreas geográficas ricas y pobres, que eso está aumentando más todavía, por desgracia, y habría que poner medidas para que eso no sucediera. También es verdad que hay destrucción de pequeñas empresas y de comercio local. Eso se está notando muchísimo en España. Por ejemplo, sin ir más lejos, pues cabe decir que están cerrando muchas librerías en España, librerías generalmente pequeñas, frente a las grandes librerías de las grandes empresas de distribución de libros. En ese sentido, pues pequeñas empresas están desapareciendo también, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, de la hostelería, han cerrado muchos bares, cafeterías, etcétera, por la crisis económica, efectivamente, que existe. Y todo eso pues se nota y es en parte efecto claramente de la globalización económica. Diríamos que las industrias con más personal, con más potencia económica, las empresas con más potencial económico, pues pueden sobrevivir mejor que las pequeñas empresas. Entonces eso habría que también cambiarlo por parte de los gobiernos de los países, dando más ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas frente a las grandes, exigiendo más pago de impuestos a las grandes empresas, etcétera, y otras medidas que se podrían poner en marcha. En cuanto pues, al desempleo y la pobreza, es otra desventaja asociada, en cierto modo, a la globalización económica, especialmente en los países desarrollados, porque por efecto de la deslocalización, muchas grandes empresas, no todas, afortunadamente, emigran hacia otros lugares en busca de mano de obra barata. Y también hay que decir aquí, hay que hacer un inciso, señalando que en esas empresas deslocalizadas, en algunas de ellas, o en bastantes, o en muchas, se están, diríamos que, usando procedimientos de trabajo ilegales, explotación del trabajo ilegal. Y eso pues está pasando en la India, en Pakistán y en otros países, general, Bangladesh, etcétera, en otros países sobre todo de Asia. Y eso pues habría que cortarlo de una manera definitiva, habría que evitar que pasara ese tipo de cosas, porque la mano de obra, sea en el país que sea, tiene que tener unos derechos reconocidos, una seguridad social y unos sueldos dignos, cosa que no está pasando. Hay una explotación de la mano de obra por causa de la deslocalización. No digo que siempre, pero sí en muchas situaciones. Y eso, pues hay cantidad de vídeos en internet que lo señalan, que lo dicen, etcétera, con pruebas evidentes además, y documentales que se han hecho al respecto en ese sentido. Además, por supuesto, otra desventaja de la globalización económica, en la que ya comenté algo, pero que quiero insistir más todavía, es la degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos, y eso se está produciendo en muchas partes del mundo. En cuanto a las ventajas y desventajas de la globalización cultural, se pueden citar o señalar algunas ventajas, por ejemplo, aumento del intercambio cultural y del estudio de otras lenguas, generalmente las más habladas, como puede ser el chino mandarín, puede ser el japonés también, de otros idiomas, el árabe, por ejemplo, etc. También la promoción o el incentivo de la actividad turística, porque gracias al turismo existe pues, una adecuada globalización cultural y eso favorece también la propia globalización cultural, la actividad turística. En cuanto al aumento de los gobiernos democráticos, pues al extenderse la cultura democrática de una forma global, eso favorece que haya cada vez más países con regímenes democráticos y no dictatoriales o tiránicos. También, pues por ejemplo, ya lo comenté al principio, la facilidad para el acceso e intercambio de información es otra cosa muy positiva de la globalización cultural. En cuanto a las desventajas de la misma, pues habría que hablar de la pérdida de la identidad nacional. Parece que cada vez somos más ciudadanos universales, ciudadanos del mundo, aunque también somos españoles, lógicamente, o somos franceses, ingleses, alemanes, italianos, portugueses, mexicanos, lo que sea.
pero realmente también hay una pérdida, algo negativo, de las lenguas minoritarias, que tendrían que estar más protegidas y no lo están en muchas ocasiones, una desaparición sobre todo de tradiciones y culturas autóctonas, que a veces por la muerte de las personas mayores quedan perdidas en el olvido, desaparecen para siempre si no hay testimonios gráficos, como pueden ser libros sobre esas costumbres tradicionales, fotografías, vídeos, reportajes periodísticos, etc. Y, por supuesto, otra desventaja de la globalización cultural es el aumento de la desigualdad social y también cultural, porque hay muchas partes del mundo en que todavía hay mucha gente que es prácticamente analfabeta funcional o incluso analfabeta total, podríamos decir. Y pues otra cosa negativa de la globalización cultural sería claramente el aumento del odio a los extranjeros o el desprecio a los mismos, o sea, aumento de la xenofobia y de los enfrentamientos entre grupos que conviven en un mismo país. Esto sobre todo se ve muy claramente en algunos países africanos, del centro de África, países centroafricanos en los que hay bastantes luchas entre etnias diferentes, etcétera, que no tendrían que producirse, y tendría que haber un acuerdo, diríamos, multicultural entre las distintas etnias o tribus que puedan habitar en un país, sea el país que sea. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.